Bueno, Marta, nos volvemos a encontrar. Pues sí. Qué bien, ¿eh? Nos quedaron cosas pendientes y yo creo que las personas necesitan saber, necesitan saber. Hay un tema interesantísimo que es el guión de vida y quisiera que nos expliques un poco más qué es el guión de vida. Bueno, el guión de vida es un concepto que creó Eric Berne. Entonces él decía que el guión de vida era un plan para la vida, ¿no? Un plan de vida con límites y estructuras. Entonces, para él era muy importante la necesidad que tenemos todos los humanos de estructura. Bueno, los humanos y los que no son humanos, porque los que no son humanos también necesitan estructura, ¿no? Y nos da una estructura. Mi vida va a ser así, ¿no? Lo que ocurre es que a veces esta estructura puede no ser algo positivo, porque nos ofrece unos límites y nos limita en cosas que podrían ser positivas para nosotros, ¿no? Él decía que todos nacemos príncipes y princesas y luego nuestros padres nos vuelven ranas, ¿no? Que bueno, nuestros padres no tienen la culpa, pobres, hacen lo mejor que saben, ¿no? Pero que el convertirse en rana es un proceso, ¿no? Por ejemplo, todos los niños nacen motivados. A veces decimos, no, es que mi hijo no está motivado porque no le saben motivar. No, no, los niños nacen motivados. Los desmotivamos los adultos, los desmotivamos luego, ¿no? Entonces, este límite que produce efectos negativos en nuestra vida es lo que luego puede producir situaciones repetitivas, ¿no? Por ejemplo, personas que se asocian con alguien y la sociedad acaba mal y tienen que deshacer la sociedad y se arruinan. Pero al cabo de un tiempo se vuelven a asociar con otra persona y también va mal la sociedad y se vuelven a arruinar, ¿no? O situaciones de pareja repetitivas, ¿no? Que cada vez tenemos una pareja y acaba de una manera, que dices, uy, qué mal ha ido esto. Otra pareja y vuelve a pasar igual y vuelve a acabar de la misma manera, ¿no? Pues esto nos indica que hay aquí elementos que serían de este guión, ¿no? Este guión sería una decisión infantil, ¿no? O sea, nos ofrece este plan de vida porque el niño cuando es pequeño dice, pues mira, mi vida va a ser así. Entonces toma unas decisiones. Pues yo voy a hacer como papá. O no, no, yo no voy a hacer como papá, yo voy a hacer como mamá, ¿no? Y estas decisiones le llevan a un determinado final, ¿no? Pues yo voy a acabar así. Y estos finales pueden ser finales pues más agradables o menos agradables, ¿no? Claro, es interesante ver por qué los niños toman esta decisión, ¿no? ¿Qué hace que un niño decida un determinado final de su vida, por ejemplo, ¿no? Pues tiene que ver con el material que hay en su ambiente, en lo que ve del padre, lo que ve de la madre, o si el padre estaba, o si la madre estaba, a lo mejor no estaban, lo que ve de los abuelos, o lo que ve de los vecinos, ¿no? Es todo este material y luego con las palabras, cómo él estructura el final, ¿no? Porque los niños desde pequeños necesitan saber cómo acabarán las cosas, cómo será la secuencia, ¿no? De hecho, no sé, tú te has tenido un hijo, ¿no? Y ya sabes que muchas veces dicen, ya está, ¿no? Lo dicen mucho, ya está, se ha acabado, ¿no? Como, vale, la secuencia va hasta aquí, ¿no? Y hace hipótesis, pero ya desde las 6 semanas parece que el bebé hace hipótesis de, va a pasar esto, ¿no? Dicen que las primeras sonrisas del bebé, que son esto hacia las 6, 7 semanas, aparece cuando se le confirma la hipótesis, ¿no? Dice, ay, mamá no está, sí que está, ¿no? Entonces, a la siguiente vez o a la siguiente, pues si lo vas repitiendo, llega un punto que él se imagina que mamá va a estar, ¿no? Y cuando dice, sí que está, él sonríe, pero parece que esta sonrisa tiene que ver con que se le confirma la hipótesis, ¿no?
Esto con semanas, imagínate al año y medio, cuando ya empieza a hablar, la cantidad de cosas que puede él ver que son secuencias, ¿no? Por eso les gustan tanto los cuentos. Los cuentos les vuelven locos y lo que Claro, disfrutan de repetirlos. Una de claro, las cosas en las que cuando somos adultos nos cuesta, en realidad los adultos, en realidad las historias no son muchas, pero nos gusta ir cambiándolas, aunque en el fondo son parecidas. Lo que cambia más es ¿no? la forma en cómo se hace esa historia, pero no hay tantos metarrelatos, ¿no? Pero a los niños les encanta repetir una y otra vez la misma historia. lo has Porque... visto en tu hijo, Sí, ¿no? claro. Y si te equivocas, se dice, no, que no es así, Sí. ¿no? Y con las películas igual, ¿cuántas veces vería la misma película que tú? Otra vez vamos a volver a verla, pero vuelve a vivir, supongo que lo que me estabas comentando, ¿no? Que sabe lo que va a pasar, ¿no? Claro. Que le encanta la historia y que no le importa repetirla una y otra vez. Bueno, porque el placer está en ver que se cumple la expectativa, Claro. ¿sabes? O sea, es hacer hipótesis, vas a ver cómo pasa esto y qué pasa esto, ¿no? Y realmente esto en realidad es una especie de vacuna para la ansiedad, Ah, porque claro, la incertidumbre da mucha ansiedad. la vida es muy incierta en Claro, general. entonces, cuando el niño empieza a darse cuenta de lo incierto que es lo que puede pasar, necesita algo que le tranquilice. Y esta estructura de decir, va a pasar esto y luego vas a ver cómo pasa esto, ves, ya lo sabía yo que pasa esto y luego va a pasar lo otro, esto da seguridad. Mira, parece que a los 4 años un niño ya sabe, una niña, ya saben lo que es habitual en su entorno y lo que no es habitual, ¿no? Por ejemplo, si en su entorno se gritan y va a un sitio donde no se gritan, dice esto es raro, ¿no? Y ya construyen una narración para explicar por qué allí no se gritan. No, no, allí no se gritan porque oyen mejor. Pues bueno, esto se lo acaba de imaginar. Bueno, pero necesita construir una narración para explicar estas diferencias, ¿no? Y se han hecho estudios, por ejemplo, de esto, ¿no? Del lenguaje y del habla de los niños y las niñas de 4 años, ¿no? Y a los 4 años, en una hora de conversación de una niña, por ejemplo, pues hay una media de 8 y media narraciones, ¿no? O sea, se explica lo que es distinto, se explica lo que se quiere conseguir, se explican cosas que son mentira y se justifica la mentira, ¿no? Cuando han hecho algo mal, ¿no? Han tirado un vaso y se ha roto el vaso. No, es que ha pasado, que se ha abierto la ventana y entonces ha entrado un fantasma. No, yo no he sido, ¿no? Y explican una narración, Hay ¿no? esta necesidad de que el relato sea lo que ellos creen que es el relato, ¿no? Es decir, ajustar la realidad a su relato que no, bueno, es algo que tienen que crear, no que crean. Claro, esto es lo que pasa con el guión de vida, que cuando el relato del niño ya ha creado el relato, después, sin darse cuenta, cuando la persona es adulta, va cumpliendo lo que era el relato, pero sin darse cuenta. Por eso decimos que es inconsciente.